Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, Las Buenas Nuevas, con el pastor Jorge Espinosa. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. ¡Comenzamos! Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios 25:25: como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Te doy la bienvenida a tu programa Las Buenas Nuevas. Gracias por sintonizar nuestro programa todos los viernes a las 10 de la mañana y con una repetición a las 6 de la tarde. Gracias por estar ahí, gracias por sintonizar, gracias por escucharnos en donde quiera que tú te encuentres. Es una bendición para nosotros poder tener este tipo de enseñanzas de la palabra de Dios que tienen que ver con la necesidad de cada persona que estamos viviendo en esta tierra. Y bueno, hoy en este día quisiera compartir contigo algo que nos sucede a toda la gente. Toda la gente tenemos necesidad, toda la gente tenemos problemas, toda la gente tenemos luchas, tenemos enfermedades y un sinfín de cosas que pasamos mientras que estamos en este cuerpo. Pero quisiera compartir contigo lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 70, versículo 1 al versículo 5, donde la Biblia nos dice: oh Dios, acuérdate, acude a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás, avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha los que dicen: gócese y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía, y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te tardes. Qué bendición es la palabra de Dios. Señor, Padre todopoderoso, ayúdanos. Padre, enséñanos, Padre, a depender de ti, mi Dios, en todas las maneras, mi Dios, y aprender, Señor, a hacer tu perfecta voluntad. Toma control, Señor, Padre, de este mensaje y de cada una de las personas, Señor, que estarán escuchando tu palabra. Te lo pido en nombre de Cristo. Amén. Muy bien, yo tengo un tema en esta enseñanza, y el tema se llama Lo que prefería David. Como dijimos anteriormente, no estamos exentos de pasar por situaciones difíciles. Cada persona no estamos exentos de tener enfermedades, de tener problemas económicos, de tener deudas. Pero aquí tenemos una enseñanza: lo que prefería David. David era un rey, y aquí en nuestra introducción nosotros pudiéramos decir que la mayoría de nosotros, cuando nos encontramos en diferentes situaciones, ya sea de ventaja o de adversidad, se nos vienen a la mente considerar lo que otros harían en mi lugar. A veces recurrimos y pedimos una orientación, ya sea a un amigo, un mensajero, o en otros casos a nuestros padres. Y la pregunta es: ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Cuál sería tu reacción
en la situación en la que yo me encuentro ahora, ¿cuáles serían tus opciones? ¿Qué alternativas considerarías? Yo sé que hay otros pasajes de la Biblia que podrían ilustrar lo que voy a compartir, pero ninguno reúne todas esas áreas que si las observamos bien, la vida del rey David tiene mucho que ver con la vida que nosotros llevamos. El rey David tenía problemas como usted y como yo. El rey David, aunque era rey, no estaba exento y tampoco nosotros estamos exentos. El rey David tenía opciones como las tenemos nosotros seguramente. El rey David siempre consideró su primera opción como la única salida a su situación, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, o a nuestro Dios, ¿verdad? A nuestro Dios, a Dios Todopoderoso. Y ese es el mensaje que quiero dejar en cada uno de nosotros. Aunque haya aparentes salidas, le demos a Dios siempre la oportunidad de ser Él el primero y no el último. Deja que Dios sea el primero que tome las riendas de tu situación y no que digas, bueno, ya busqué por un lado, le busqué por otro, fui con las influencias, con las autoridades, y ahora sí, Dios. No, deja que Dios sea el primero en ayudarte. Y vamos a ver, ¿qué prefirió David ante Goliat? No podemos señalar toda la historia de David, pero vamos a señalar algunas partes muy importantes para nuestro mensaje. ¿Qué prefirió David ante Goliat? Dice la palabra de Dios en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23 y versículo 24. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Muy bien, mientras todos corrían para huir, David pudo también huir, pero no lo hizo. David prefirió arriesgar su vida. Prefirió arriesgar su vida antes que huir. En el libro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45 y 46, encontramos que dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y te daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Alabado sea su santo nombre. Este acto lo convirtió en líder. Se convirtió David en un líder, porque la Biblia nos dice en 1 Samuel 17, versículo 57, y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición es que Dios le dio la victoria a David de esta manera! Muy bien, número 2. ¿Qué prefirió David cuando no sabía qué hacer? La Biblia, allí en el Salmo capítulo 3, versículo 1 al versículo 3,
nos enseña la palabra de Dios. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mira, David buscó la ayuda de Dios. Como deberíamos de hacerlo, tú y yo también. En las necesidades, en donde quiera que te encuentres, deberías buscar la ayuda de Dios. David se convirtió en rey, pero aunque era rey, no estaba exento de problemas. David estuvo muchas veces sin saber qué hacer, pero David prefería buscar inmediatamente la ayuda de Dios, como lo deberíamos de hacer nosotros también. Salmo 3, versículos 3 y 4, dice la palabra de Dios: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Qué bendición que Dios escucha cuando nosotros confesamos nuestro pecado, cuando nosotros clamamos a él. Dice la Biblia, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces entendió David que nada de lo que poseía o nadie de los que le rodeaban tenían la respuesta de su problema. Solamente la tenía Dios Todopoderoso. Y también tu problema, en tu necesidad, solamente Dios tiene la respuesta. Y déjame decirte en este momento que si tú no tienes a Cristo en tu corazón, estás en un problema de pecado. Estás en un problema en el que tu alma está siendo condenada, porque la Biblia dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y por eso yo te animo para que tú recibas a Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador personal y le hagas Señor de tu vida, para que el Señor te dé el regalo de la vida eterna. Número 3. David prefirió a Dios como pastor. David prefirió a Dios como su pastor. Ahí en el Salmo 23, muy conocido por muchos creyentes y también los que no son creyentes, conocen a la perfección el Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Qué bendiciones es este salmo. David sabía que si Jehová era su Dios y era su pastor, no le faltaría nada. En su palacio David descansaba. Su alma no tenía reposo allí en su palacio. En su palacio David no descansaba. Aún en el palacio temía a la muerte. Temía morir David. Pero tenía un pastor. Dice la Biblia, y el gran pastor de las ovejas nos haga aptos en toda buena obra.
David prefirió a Dios como su pastor. ¡Qué bendición! Dice la Biblia en San Juan capítulo 8, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Gracias a Dios. Número 4. David prefirió refugiarse en Dios. Tenía muchos enemigos David. Tenía mucha gente que lo perseguía, aún sus propios hijos. Pero la Biblia dice en el Salmo 27, versículo 1 al versículo 3, dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Con razón David prefirió refugiarse en Dios. Aunque contra mí se levante guerra, dijo David, yo estaré confiado. Vivía en una fortaleza, pero su mejor fortaleza era Dios. Estaba protegido por su ejército. Dice la Biblia en el Salmo 127, en el versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Varios ejércitos lo amenazaron, pero su corazón estaba confiado en Dios. David vivía confiado solamente en Dios. David tenía muchos escondites, pero prefería esconderse en Dios. Y el Salmo 27, en el versículo 5, dice la palabra de Dios: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Qué gloria y qué gracia de Dios para un hombre como David, y también puede ser para nosotros, si tomamos la decisión correcta. Salmo 33, versículos 16 al 19, dice la palabra de Dios: el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. ¡Qué bendición! Amén. Y número 5, David prefería clamar a Dios en medio de la angustia. Salmo 34, versículo 6 al versículo 9, dice la palabra de Dios: este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. David vivía protegido, pero su mejor protección era Dios.
y siempre nuestra mejor protección debe ser Dios. David era rico, pero ante los problemas se sentía pobre. David estaba rodeado de agentes de seguridad. Si usted ha leído la palabra de Dios, puede leer acerca de los valientes de David, y usted va a poder ver cómo eran hombres valientes de verdad. Pero Dios era más grande que esos hombres. Amén. Por eso David decidió que su seguridad, pero solo en Dios se sentía seguro David. David pudo buscar el consejo de sus asesores militares, pero su mejor consejero era Dios. David pudo esconderse en un búnker, pero la Biblia nos dice en el Salmo 34, en el versículo 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. David pudo llamar a su ejército, pero prefirió llamar a Dios para que le ayude. Y en el Salmo 35, versículo 1 al versículo 3 dice la palabra: disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Gloria a Cristo. Y número 6, David prefirió habitar al amparo de Dios. Y en el Salmo 61, versículo 4 al 7, dice la Biblia: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Selah. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que te temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Las recámaras del rey han de haber sido muy lujosas, pero prefiere a Dios. David prefirió a Dios. El palacio ofrecía la mayor seguridad, pero se sentía más seguro bajo la cubierta de sus alas. El castillo tenía todo, pero David prefería estar y habitar para siempre delante de la presencia de Dios. ¡Qué bendición! Concluimos pues diciendo que David prefirió y entendió que solo Dios y nada más que Dios era el que merecía ser reconocido, agradecido y darle a Él la gloria y la honra. La gloria y la honra. Y bueno, en este momento quiero invitarte para que si Dios toca tu corazón, solamente si Dios toca tu corazón con la predicación de su palabra, abre tu corazón, déjale entrar en tu corazón, déjale entrar en tu vida. Él quiere ser tu Salvador. Solamente reconoce que tú eres un pecador y arrepiéntete de tu pecado y pídele perdón a Cristo por todos tus pecados y déjalo que entre a tu corazón y que sea tu Señor y tu Salvador. Padre, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra, Señor. Que la enseñanza de tu palabra sea una bendición para toda persona que nos escucha en este programa, Las Buenas Nuevas. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen.
Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa Las Buenas Nuevas con el pastor Jorge Espinosa. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.